muchas gracias por la presentación. Primero. Bueno, a ver, primero te voy a hacer una pregunta básica que el otro día en la mesa familiar me la hicieron, ¿no? Para dolarizar, ¿hay que pedirle permiso a Estados Unidos, que es el país que produce los dólares? Mira, primero para dolarizar lo que necesitamos es dólares, ¿no? Claro, por Pequeño detalle, sí. Y es justamente lo que no hay. Y Bien. después, sobre todo, tener alguna aprobación acá a nivel local, ¿sí? Va a estar tratado por el Congreso, así que yo creo que uno lo escucha al candidato que propone esta dolarización y parece que lo soluciona demasiado fácil, y la verdad que a priori parece una situación difícil, pero bueno, vuelve a poner en tema el debate de la dolarización, y es un poco a lo que decía Seba ahí en la presentación, al pequeño ahorrista, al de a pie, lo lleva a tener que refugiarse y proteger sus ahorros, ¿no? Bien, 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 perfecto. Gastón, ustedes trabajan, recién decía, con gente de a pie, ¿no? Que por ahí quiere saber cómo hacer para resguardar un poco el mango, si conviene esto del plazo fijo, si no conviene, si hay que ir al dólar, si hay que diversificar un poco las inversiones y demás. ¿Se incrementaron las consultas en este tiempo de gente como nosotros, que por ahí somos gente de a pie y que hace preguntas básicas en relación a la economía? Digo, en estos últimos, no sé, 6 meses, por citarte un ejemplo. Sí, la verdad que sí. Desde que apareció justamente Milei con la idea de dolarizar, la pregunta, por ejemplo, del dólar MEP se fue incrementando cada vez más, y sobre todo estos últimos 2 días. Yo creo que el resultado de las PASO, que sorprendió a todos, hizo que el lunes y martes estallaran nuestros teléfonos preguntando a ver qué hacemos ahora, ¿sí? ¿Cómo dolarizo? Aquel que todavía no lo había hecho. Así que sí, la verdad que se intensificó muchísimo. Vuelve a poner, insisto, en debate el tema de dolarizar, y a eso se suma que el lunes el gobierno hace una devaluación del 22%, lo que hace arrastrar aún más al alza todos los dólares, que yo creo que no está muy relacionado con el resultado de las PASO, sino que era algo que ya estaba previamente definido. Uno lo podía ver un poco por el precio del dólar futuro al fines de agosto, entonces era algo que ya se veía y lo veníamos anunciando a nuestros clientes. Pero más allá de eso, vuelve a meter en debate el tema del dólar, entonces están todos a ver cómo me dolarizo o qué hago, ¿no? Esto que vos decías, hago plazo fijo, compro dólares, ¿qué me espera? Por lo menos hasta octubre, ¿no? Claro. Y un poco la respuesta la dijiste vos con una palabra que creo que eso nos tenemos que grabar a fuego, lo tenemos que tatuar, como decimos nosotros, que es diversificar. En Argentina, sobre todo, uno nunca sabe por dónde viene el golpe, ¿no? Si por ejemplo, me dolarizo todo, ¿no? Ganó Milei, puede llegar a dolarizar, no lo sabemos, pero me dolarizo todo. Y resulta que después en octubre se da otro martes 13, como en Argentina nos tiene acostumbrado, y resulta siempre que no gana, y entran dólares del FMI, entran dólares del campo, ya no hay sequía, con la corriente del Niño, y empiezan a entrar dólares y se vuelve a planchar el dólar. Las tasas de plazo fijo a estos niveles no están mal tampoco, por el poco riesgo que uno está corriendo. Entonces, yo creo que diversificar es la clave siempre, pero más aún en este momento en Argentina. Bien, perfecto. Diversificar, queda claro, ¿eh? A ver, el otro día también debatimos, pues no vamos a agarrarlo solo con Milei. Patricia Bullrich también, otra de las candidatas, tenía una idea de la política bimonetaria. Yo decía que Argentina, creo entender, desde que yo estudiaba economía en periodismo, tiene como una economía en alguna medida bimonetaria, ¿no? Porque esos dólares del campo, cuando el campo vende y demás, esa plata se paga en dólares. ¿Qué es lo real? ¿Argentina tiene una política bimonetaria desde siempre o no es así? A ver, hay algunos bienes, algunos productos que están dolarizados, caso de las propiedades, por ejemplo. Por ejemplo. El tema del agro son precios internacionales que también están dolarizados, pero que acá cuando se llega a esa exportación se liquida a valor de dólar oficial, ¿no? Entonces, el productor termina cobrando en pesos menos retenciones a un valor de lo que era el dólar oficial, que hasta antes de esta devaluación del lunes era un dólar. Y sigue siendo como muy mentiroso, si se quiere, si se lo compara con los dólares financieros. Sigue habiendo una brecha mayor al 100%, por eso vemos todavía que ese dólar oficial, que uno ve a 3.50 hasta octubre, dicen ahora, sigue siendo un dólar bajo, ¿no? Y ahora, uno, ¿cómo lo puede adquirir a ese dólar? Es imposible, porque los $200 por banco que uno puede comprar, por ejemplo, se le adicionan impuestos, entonces ya no te queda 3.50.
no hay manera de dolarizar a ese dólar más barato que es el dólar oficial. Una de las cuestiones que habíamos propuesto, ¿sí?, desde hace 6 meses atrás más o menos, es, por ejemplo, el caso de empresas argentinas que exportan, un poco lo que decías vos. Vos tenés empresas ligadas a la energía y al agro, por ejemplo, que toda su producción la venden afuera. Ejemplo, por citar alguna, Aluar. La empresa de aluminios argentinos exporta el 80% del aluminio que produce afuera, ¿no? Ajá. Recibe dólares, esos dólares son convertidos a dólar oficial menos retenciones. ¿Qué pasa si con el candidato que gane, vos mencionabas Bullrich, Milei, lo que fuere, vos pensás que un 50% votó, entre Milei y la otra oposición, votó un cambio, votó que se gaste menos de lo que se ingresa, votó algo más pro mercado. Entonces, si se reconoce un valor de dólar más cercano a lo financiero, estas empresas que exportan van a verse beneficiadas porque van a liquidar lo que venden a un valor de dólar más razonable. Entonces, ligar un poco tus inversiones también a activos argentinos, a empresas argentinas que exportan, puede ser un buen refugio también. Okay. Ahí entran lo que son acciones argentinas, y por eso esto de diversificar, que hablaba al principio, lleva también un poco a educarse financieramente, ¿no? A empezar a leer, animarse a leer que hay distintas alternativas de inversión, que no todo es plazo fijo dólar, ¿sí?, blanco negro, que hay muchas cosas en medio, y está bueno aprovecharlas. Eso te iba a preguntar, porque creo que esto lo empezamos a ver de la mano de Carlos Maslatón, que se volvió un poco una especie de gurú económico en televisión. Barrani. Exactamente. Que el tipo dice, el dólar va a estar equilibrado cuando llegue a 8.57. Con ese 8.57 más o menos el dólar se va a estabilizar. Y además él dice que independientemente de que leemos en los titulares que los bonos argentinos caen, que las empresas argentinas caen y demás, hay un montón de acciones de empresas argentinas que en el exterior siguen generando dividendos. ¿Cómo lo podemos explicar esto en el llano? A ver, yo nunca estoy muy de acuerdo con ponerle un número al dólar. No sé de dónde, cómo habrá llegado ese 857. La verdad que decir un valor que pueda llegar a tener el dólar me parece hacer futurología y lejos estamos, y como asesores financieros, de hacer eso. Lo que sí sabemos que al poner de nuevo en debate el tema del dólar y con la cultura que hay acá, ¿no?, de tomar al dólar como una inversión, lo va a hacer subir seguramente. Cuando subieron las tasas de interés ahora, hace poquito, las tasas efectivas, ¿sí?, la que se obtiene al cabo de un año si uno va agregando el interés, el famoso interés compuesto, es un 209%. Muchos economistas el lunes pospaso dijeron que a esas tasas está bueno desprenderse del dólar y pasarse a tasa de interés, o sea, vender tus dólares y pasarte a plazo fijo, porque a estas tasas, si vos hacías un plazo fijo hoy, hasta diciembre, para no perder contra el dólar tenía que llegar a valer 900. Entonces muchos dijeron, es una buena estrategia pasarse a tasa. El dólar ayer, si lo mirábamos, llegó a 7.80, llegó casi a pisar 800. Entonces, diciembre 900 no está lejos tampoco. Claro. ¿A qué voy con esto? Ponerle un número al dólar me parece que no bueno, sirve no importa. Mucho. Sí Sirve diversificar. Vuelvo a lo mismo, pero no te me parece que es clave. No te me vas a escapar, porque si no te me vas a escapar de esta. No le ponemos un peso al dólar, pero yo te pregunto lo siguiente, vuelvo a la propuesta de dolarizar la economía. ¿Cuánto ganaríamos en dólares? ¿Cuánto ganaría un docente en dólares? No, eso es imposible que te lo pueda contestar. Primero, pues no vamos a ver a qué tipo de cambio de conversión se va a utilizar. Vos pensás que con los dólares que casi que no hay de reservas, tendría que rescatar todos los pasivos monetarios, todo el circulante. Milei habla de dolarizar toda esa masa, ¿no? El circulante, o sea, los pesos que circulan por la economía más los depósitos que hay en los bancos. ¿Esos son los famosos 33.000 millones? Exacto. Y va a necesitar tomar que entre en dólares, ¿sí? Pues obviamente dólares no hay. Y ahí va a necesitar un shock de confianza, va a necesitar aprobación del Congreso, va a necesitar un montón de cosas que habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Yo creo que, volviendo a lo mismo, el de a pie, ¿sí?, cualquiera de nosotros, lo primero que tiene que hacer es cubrirse ahora. Va a haber mucha incertidumbre. Hasta octubre,
si no se gana en primera vuelta alguno de los candidatos, esa incertidumbre va a continuar a noviembre, al balotaje, y después a diciembre, cuando haya un cambio de mando. Así que nos tenemos que preparar a esta volatilidad hasta diciembre, diversificar para estar protegidos. Obviamente, aquel que no esté dolarizado, dolarizar gran parte. Para eso, bueno, el dólar MEP es, la verdad que es la mejor opción, aquel que pueda acceder a eso. Y aquel que no puede o que no llegue a ahorrar, bueno, quizás sean tiempos de evitar gastos innecesarios, adelantar algún consumo que sí es necesario antes que se traslade más a precios. Pero, insisto, no difícil ponerle un valor a lo que uno vaya a cobrar en dólar. Está claro que no podemos hacer futurología, menos en este país, ¿no? Pero ayer Massa habló de que Milei quería implementar un nuevo plan Bonex, que le contamos a la gente, en la hiper del 89, el plazo fijo llegó a rendir hasta 400%, y como no había tanta liquidez en ese momento, lo que se hizo fue pasar a bonos la mayoría de los plazos fijos, una de las tantas veces no que se hizo, pero más o menos ese es el resumen del plan Bonex. ¿Crees o ves viable que algo de eso pueda pasar o no? ¿Está mucho más robusta la economía argentina a pesar de los problemas que tiene como para que pueda haber una situación de ese calibre? No veo que pueda pasar eso. No sé si justamente por robusto de la economía argentina. Bueno, reservas no las hay, así que por ese lado no usaría esa palabra, pero sí veo más fuerte los bancos comparada con esa y sobre todo comparado con 2001, ¿no? Veo mucho más fuerte los bancos, no están endeudados en dólares los bancos, así que la verdad que no veo ese riesgo, no veo ningún riesgo ni de corralito, ni de plan Bonex, ni nada por el estilo. Una oyente te manda un mensajito acá, pregunta, a ver, consultoría gratuita. Una pregunta, si yo hice un plazo fijo a 30 días la semana pasada, ¿cuándo vence? ¿Se paga el interés de ahora o el del 97% que estaba la semana pasada? El del 97%, es el pactado al momento que haces el plazo fijo. Ahí está. Es decir que por 2 o 3 días, ponele, no agarró el del 118. Exactamente, exactamente. Ahí lo bueno siempre a veces está en, sobre todo atendiendo que la inflación pueda seguir su rumbo cuando esta devaluación se traslada a precios, de cada unas semanas, está bueno los plazos fijos diversificarlo también. O sea, cuando uno habla de diversificar no solamente es entre distintos activos, sino también intraactivo, entonces separar los plazos fijos, no tener uno solo, ¿sí?, que vaya venciendo cada 30 días y yo pierdo esa liquidez cada 30 días, sino hacer varios plazos fijos, que te vayan venciendo en distintas semanas. Eso no te altera la rentabilidad en principio, sino que además te da liquidez y vos tenés todas las semanas un plazo fijo que te va venciendo y vas agarrando, si hay nuevos cambios de tasa para correr a la inflación, te vas beneficiando de ese cambio de tasa. La última, ustedes dan charlas habitualmente y me imagino que ahora deben haber tenido conversaciones con las personas y demás. ¿Cuál es el principal interés que muestra la gente? Es decir, ¿cuál es la pregunta que más se reitera? Mira, justamente ayer dimos una charla de las que acostumbramos a dar para aquel que quiere empezar a invertir, ¿no? Para principiantes. Y justo ayer, la pregunta era cómo dolarizar, ¿no? Obviamente el tema del dólar MEP, muchos todavía no lo saben y venían comprando dólar blue, que encima es el más caro de todos, que después cuando lo tenés que usar también se te complica porque lo tenés que usar blue, no lo podés ingresar al circuito financiero. Y la pregunta del dólar MEP es la que se lleva el primer puesto, pero también esto de animarse a distintas inversiones, la de conocer otras inversiones, la de operar en la bolsa, perderle el miedo a operar en la bolsa. Imaginemos, en 2022, el año que dejamos, la inversión que más ganó, que más rindió, le ganó al dólar, le ganó a la inflación, a todos fueron las acciones argentinas, ¿sí?, por citarte un ejemplo. Y este año, las acciones argentinas también impulsadas, sobre todo por estas que generan divisas, ¿sí?, las exportadoras de energía, agropecuarias y demás, también vienen con un rally similar. Comportamiento pasado no implica el futuro, no puede cambiar esto, pero voy a que hay que animarse a incursionar en otras alternativas, en diversificar bien, en educarse financieramente, que este país nos obliga a hacerlo, así que es la manera, me parece que es la manera, y es lo que se demanda en las charlas sobre todo. Gastón Lagos, ha sido un placer y ha sido muy didáctico, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes y bueno,
cuando gusten, acá estaré. Con mucho gusto. Gastón Lagos, economista, pasó por Ya es hora. La Cielo. Aire puro.